Buenas tardes. Los días están llenos de actividades y eso es algo muy bueno. Y creo que usted se siente como yo me siento. Viene a una conferencia como esta y siente que recibe más en términos de la predicación, enseñanza y conversación y otras cosas. Y piensa por un momento que quizás puede tomar de esto, pero déjeme decirle algo, que usted se encontrará haciendo algo más diferente más adelante. Quizás esté en un contexto pastoral o en una conversación. Quizás esté preparando un mensaje y usted recordará aquella conversación que tuvo aquí para aplicar en su contexto. Y yo creo que es algo que le podía ayudar al estar aquí. Porque simplemente sentarse en otro lugar y contexto hace que uno piense de manera que nunca jamás pensó pensar. Y espero que ese haya sido el caso, en el que Dios se haya glorificado esta noche. Anoche tuve el privilegio de predicar acerca de Génesis 22 y este es uno de los textos conocidos por su grandeza. Simplemente está allí en el paisaje y no se puede evitar. Uno de los matices que resalté y que espero que nos anime a sobrepasar lo que consideramos como la predicación cuasi expositiva. Aquella predicación que intenta ser expositiva pero que no llega a serlo. Y el matiz que quería sacar de ese texto es que no se puede desarrollar la predicación expositiva sin la teología bíblica. Porque sin esto no habría ningún otro lugar para decir lo que el texto realmente está diciendo. Para decirlo más apropiadamente, lo que Dios está diciendo a través del texto. Pero esa tarde quisiera tomar un texto más pequeño. Esas reglas no solamente aplican únicamente en textos enormes o anchos en términos de extensión en su paisaje bíblico. Esos principios también aplican a textos más pequeños. Años atrás, Francis Schaeffer escribió un libro titulado Personas no pequeñas, lugares no pequeños. Y a través de él quiso decir que cualquier persona que usted conozca es hecha a la imagen de Dios, que en una perspectiva de reino no hay gente pequeña. Y en términos del ministerio usualmente pensamos, he aquí un plan de estrategia enorme y he aquí un lugar remoto que no importa, pero Schaeffer tenía razón. Siempre y cuando estemos en la tierra, siempre y cuando estemos en el cosmos, su creación, siempre y cuando hayan humanos hechos a su imagen dentro de él, no hay gente pequeña y no hay lugares pequeños. Y cuando usted llega al entendimiento completo de la afirmación evangélica de la Escritura y que si efectivamente, como B.B. Warfield lo afirma, cuando la Biblia habla, Dios habla, no solamente hay gente que no es pequeña y lugares que no son pequeños, sino que tampoco hay textos pequeños. Y no hay sermones pequeños. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 10. Y usted ya ha pasado por allí recientemente porque el Dr. John MacArthur predicó ese mismo texto en el sermón que habló sobre la parábola del buen samaritano. Le invito a que se dirija inmediatamente a ese pasaje que sigue la parábola. Un pasaje el cual no muchos predicadores han predicado, pero que sí todo cristiano cree que conoce y sabe. Ahora, mientras llega ese pasaje, yo estaré llegando al mismo pasaje con una Biblia, la cual fue publicada ya hace más de medio milenio. El texto que estaré leyendo es de una Biblia impresa en Génova en los años 1500. Intento hacer un matiz con esto. Pero primero, escuche lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la que también se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas,
pero una cosa sola es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Entonces, ¿qué está haciendo cuando predica? ¿Qué sucede cuando abre la puerta de la palabra de Dios? Muy bien, en términos del clásico entendimiento de la predicación, lo que está sucediendo es el servicio a la congregación, un servicio a Cristo Jesús. El predicador se levanta con el texto y él está hablando con ella. Lo que sucede está sucediendo en tiempo y espacio porque la intención de Dios era la de una encarnación en el ministerio. Pero tenemos que reconocer que si la predicación correcta sucede, algo más está sucediendo. Y esto es que el patrón de las palabras coherentes, el tesoro que se nos ha encomendado, ahora es encomendado a otros a través de la predicación de la palabra en una línea de sucesión directa que va hasta los apóstoles siendo comisionados por Cristo. Y cuando usted mismo piensa en su sucesión personal y en los que impusieron las manos en las ordenaciones, usted no debe pensar en términos de una cierta sucesión apostólica, la cual iglesias como Roma y otras creen tener, pero sí en términos de sucesión de vocación teológica y homilética. De hecho, que nosotros creemos ha asegurado que su evangelio sea protegido y predicado hasta cierto punto que cuando abramos la palabra de Dios y prediquemos correctamente, estemos de pie en una fila muy larga. Y por gracia de Dios, hasta que Cristo vuelva, una de nuestras responsabilidades es la de hacer la fila más larga. Y ese legado de verdad trasciende, especialmente cuando mira la exhibición de Biblias en el campus. Usted se percata de que el arte de la traducción y la predicación ha sido hecha por mucho tiempo. Es por eso que quise leer la Biblia de Génova. De hecho, esta Biblia fue hecha en 1516 y esa fue una pieza crucial para la Reforma en Inglaterra. Y esa no solamente fue la Biblia de los puritanos, la que trajeron aquí a los Estados Unidos en su fundación. Esa también es la Biblia de Shakespeare, la que él conocía. Esta era la Biblia de la lengua inglesa. Esta fue la Biblia que enloqueció al rey James. Lo enloqueció porque, en sus propias palabras, no se conformaba al episcopio anglicano. El problema realmente fueron dos textos particulares que no se alineaban con su entendimiento del derecho divino de un rey. En la Inglaterra se le dio el nombre de la Biblia autorizada. Y es irónico que aquí en los Estados Unidos se conoce como la Biblia del rey King James. Pero la Biblia de Génova tiene un lugar muy precioso. ¿Pudo escuchar la clase de lenguaje que está en ella? ¿Pudo notar que cerca está nuestro lenguaje de hoy? Se nos dice hace un milenio que María estaba turbada por tantos preparativos. ¿Alguna vez ha sentido así? Turbado por muchas cosas. Pero cuando la escucha inmediatamente, usted sabe qué significa eso, aunque no sabe y no utiliza la palabra turbado. Hermanos, estamos en una fila muy larga de tradición. ¿Cuántos predicadores habrán abierto este mismo texto y han leído esta palabra de Dios y habrán hecho lo que ahora es nuestro reto? Ese es un texto más pequeño, de eso no hay duda. De hecho, pudo haber sido crucial cuando se desarrolló el sistema de versículos y capítulos. Pudo en sí ser el principio del capítulo 11, porque si se fija, la palabra que comienza en el texto es mientras, la cual es la misma que comienza en el capítulo 11. Entonces no hay regla definitiva que nos haga ver un límite específico. Mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea. Quiero que le pongamos atención a ese texto para hacer unos matices. Muchas veces cuando predicamos de un texto, no lo trabajamos lo suficiente, no lo estudiamos lo suficiente para que nos aseguremos que estemos predicando exactamente lo que trata el texto. El segundo matiz es dejar en claro que la cultura evangélica cristiana tenemos unos textos los cuales ya se asumen de qué se tratan cuando en realidad no se tratan de eso para nada. O en realidad no solo se trata de eso, y ese es uno de los textos más clásicos. De hecho, la mayoría de los cristianos que creen que saben algo de ese texto, creen que de una manera o la otra, en primer lugar, de manera desconocida, se forma una yuxtaposición entre la domesticidad y la devoción. Que por alguna razón o la otra, aquí tenemos una diferenciación entre María representante de lo doméstico y una María representante de lo devocional. Y entonces supuestamente se nos dice, no sean como Marta y sí como María.
Se nos dice que aquí tenemos dos arquetipos de mujeres y se nos enseñó eso desde que estábamos en la escuela dominical, donde se nos mostraba a María y a Marta con dos tipos de personalidades. ¿Y quién no ha salido con dos chicas distintas y se ha dado cuenta que tienen diferentes personalidades? Entonces esté preparado para esta clase de énfasis. En las conferencias femeninas seguro que se hablará del tema. El otro día, de hecho, tuve una conversación con María, mi esposa, acerca de esto. Y preguntándole en cómo se presentaba ese texto, ella me dijo exactamente lo que esperaba. Ese debate de quiénes son como Marta o como María y cuánto debemos ser Marta o cuánto debemos ser María. Podemos entender por qué habría de haber tanta tensión a este texto en el mundo evangélico, especialmente en conferencias femeninas. Pero aquí tenemos a Jesús en una cuestión muy seria, no solo una vez, o primera vez, sino en continuación en la que Jesús está en conversación con dos mujeres a las que estimaba mucho y los cuales lo amaban a él. Y están incluidas en ese núcleo de la familia de los discípulos. El problema es que podemos reducir a Marta y a María o María y a Marta a simples caricaturas. Tenemos en una esquina a Marta la ansiosa, turbada por muchas cosas. Y allí, en la cocina, está haciendo las cosas que una caricatura como Marta haría, porque en todo lo que su mente se ocupa es la comida. Y en la otra esquina está María, la cual representa el seguidor devoto de Cristo, la cual se distingue no solamente por pensar en las cosas de este mundo, más allá, nunca más comeré, solamente déjeme reposar a los pies de Jesús. Solamente déjeme estar a los pies de Jesús. Y sabe, esa interpretación del texto funciona siempre y cuando no tenga hambre. Y que no esté realmente poniendo atención al texto. Escúcheme bien, esta no es una parábola animada de caricaturas. Esta no es una clase de narrativa cruda. Ese es un encuentro en la vida real entre Jesús y dos hermanas a las que él ama. En la tradición católica romana, de hecho, la reciente tradición católica romana, el escritor Paul Martin dice que la diferencia entre María y Marta en esa historia es que las personas que tienden a ser racionalistas y contemplativas. Y dado al hecho de que Martin es contemplativo, él dice que esto muestra la superioridad del que es contemplativo. Los que son místicos, tal y como María aquí, es presentada como mística. Marta se preocupa por tantas cosas de la vida, pero María está libre olvidando las cosas del mundo y liberada por su corazón contemplativo, contemplando a los pies de Jesús. Al menos hay intérpretes católicos honestos como Fitzmyer que admiten que cualquier cosa que este texto contemple no está contemplando eso. Esto no es acerca de la superioridad del contemplativo, ni tampoco es acerca de la superioridad del corazón devoto al corazón doméstico. Seguro que siempre habrá una pregunta que intente saber cuál es la mejor posición, y habrá una pregunta en cuanto a saber qué hacer ahora, pero nos damos cuenta que la tendencia a reducir al texto a esta cuestión no es nada más y nada menos que nuestro reflejo evangélico hermenéutico llamado moralismo teológico. Desesperadamente queremos saber a quién debemos imitar. Muy bien, tenemos a María y a Marta y las diferencias son claras. Y por cierto, nos daremos cuenta que sus diferencias persisten. Marta no se cansa de ser Marta al final de este pasaje. Y María no se cansa de ser María porque cuando ellas mismas aparecen en el Evangelio de Juan, más adelante en la cronología, Marta sigue siendo muy Marta. Y María sigue siendo muy María. Pero creemos lo moralista porque nos da manera segura de manejar este pasaje, especialmente cuando le enseñamos a los niños. Es por eso que somos tan negligentes al enseñar a nuestros niños y adolescentes en la hermenéutica, porque cada vez que vamos al texto queremos convertirlo en una clase de relato moral y hacer su punto principal un mensaje moralista, y ellos lo entienden así. Y por ende, ellos concluyen que la Biblia enseña solamente es moralismo. Pero ¿no se nos dice que tenemos que ser como María y rechazar el modelo de Marta? Es mucho más complejo que eso. Mucho más complejo. El punto de ese texto no es el de ser un relato moral, no. ¿Sabe? Uno de nuestros problemas de la interpretación en la Escritura es que usualmente perdemos el hilo de lo que realmente se está enseñando en la Escritura. Eso sucede tan a menudo como es el caso de Lucas 16.
la parábola del rico y Lázaro, la cual es una parábola en forma de narrativa o es una narrativa en forma de parábola. Cualquiera que sea su estructura, claramente hay propósitos de verdad reveladas en el pasaje. Y ciertamente es una narrativa, y hay gente que dice que se trata sobre justicia social, al menos en un juicio escatológico que habla sobre un Lázaro que no tenía las cosas buenas en la tierra y ahora es abrazado en el seno de Abraham. Y por el otro lado tiene un rico que sí tenía todas las cosas buenas en el mundo y ahora está atormentado en el infierno. Explícitamente no está hablando de la justicia social, sino un relato de un juicio escatológico en el cual Dios pondrá las cosas en orden. Pero el punto principal de ese texto es que cuando llegamos a su final, cuando el rico le dice al padre Abraham de que mande a Lázaro a sus hermanos, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento, y recordará que Abraham dice a ellos, tienen a Moisés y los profetas, pero le dice, no, padre Abraham, si lo mandas a ellos se arrepentirán, si mandas un hombre resucitado de los muertos se arrepentirían. Y recuerda lo que Jesús a través de la voz de Abraham dice, si ellos no escuchan a través de Moisés y los profetas, no se arrepentirán y no creerán, aun cuando alguien lo resucite de los muertos. Entonces, llegando al final del texto, nos damos cuenta que la parábola es acerca de la Biblia, es acerca de la Escritura, la suficiencia de la Escritura, la autoridad de la Escritura, la confianza en las Escrituras, el poder de conversión de la Escritura, el factor iluminativo de la Escritura. Quiero decirle que similarmente cuando llegamos a este pasaje hoy, concluimos llegando al final del capítulo, que también estamos tratando como un pasaje que habla sobre la Biblia. Específicamente es acerca de la enseñanza de la Biblia. Específicamente es acerca de la enseñanza de Dios, la cual es accesible a nosotros en el texto de la Escritura y la que se vivifica en la predicación y la enseñanza de su palabra. Miremos entonces el texto más cerca. Mientras iban ellos en el camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esto es algo muy importante. Eso es sin ninguna duda un dicho de hospitalidad que está sucediendo aquí, y eso lo hace un asunto de urgencia por una sola razón. Cuando pensamos hoy en día de la hospitalidad, pensamos en un acto de bondad social, pensamos en algo que uno debe hacer para ser una buena persona, para ser un buen anfitrión. Pero la hospitalidad en el mundo antiguo era un asunto de vida o de muerte. La hospitalidad marcaba la diferencia entre si alguien comía o no. La hospitalidad marcaba la diferencia entre alguien siendo asaltado o seguro adentro. La hospitalidad marcaba la diferencia entre el cual uno era aceptado o permanente adentro y el que era rechazado por siempre afuera. La hospitalidad es valorada y mencionada en toda la Escritura. Es encomendada en la ley cuando dice que amar al prójimo es extender hospitalidad. Porque en la antigüedad no había otro medio aparte de la hospitalidad en la cual las personas lo aceptaran a uno en sus casas. De hecho, todos estaríamos perdidos. Jesús es recibido en esta casa y usted nota esto. Jesús no pide entrar en la casa y Marta no lo hace entrar. Ella lo recibe en su casa nomás. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Y María se identificaba rápidamente en estas palabras, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Entonces aquí tenemos un texto muy comprimido. Aquí tenemos a Jesús y a sus discípulos entrando en una aldea, y entrando en ella son recibidos en la casa de Marta, y Jesús empieza a enseñar. Ahora, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley judía, de acuerdo a la expectativa social de esos días, lo que Marta comienza a hacer es absolutamente correcto y absolutamente justo. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Aquí entonces tiene la diferenciación, el contraste. María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su enseñanza. Marta estaba distraída con los preparativos. Y usted sabe el resto de la historia, lo que pasó. Marta se queja ante Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de servir? Ayudando en la hospitalidad, Señor. Aquí tenemos a Marta quejándose con el Señor para que regañara a María porque no estaba
ayudando en la hospitalidad. Y usted mira esto y dice, aquí hay gato encerrado. Pero de hecho es algo que se encuentra en los evangelios sinópticos. Con frecuencia usted encontrará situaciones en las que la gente le pedirá a Jesús que regañe a otra persona. Déjeme preguntarle, ¿no le hizo alguna vez eso a su hermano? Sé exactamente cómo esto funciona. Mamá, tienes que decirle que está mal. Sabemos cómo eso funciona y lo vemos repetidamente en los evangelios. Necesito que regañes a mi hermano porque no se ha metido con mi herencia o se ha metido con mi herencia. Necesito que regañes a este otro. Se dará cuenta que cada vez Jesús nunca regaña a la persona que le pide que regañe y muchas veces Él regaña al que pide que regañe. Y como eso sucede tan a menudo, pensamos que eso también está pasando aquí. Pero entonces sabemos y entendemos que Marta no es regañada. Marta no es regañada. En cambio, Jesús responde no haciendo lo que le pidieron, pero habla en manera dulce e íntima la realidad que Él quiere que ella vea. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una cosa sola es necesaria. María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús responde a Marta diciendo su nombre 2 veces, indicando la urgencia de su mensaje, pero también indicando la intimidad de la relación. Dulcemente le dice que está preocupada por muchos preparativos. Me encanta como esta Biblia de Génova lo pone, estás turbada con muchos preparativos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos lo que se siente estar preocupado con tantas cosas? Y Él dice, María solo se preocupa por una sola cosa. Muy bien, si vamos a reducir solo esto a un moralismo, entonces pongamos las cosas bien. Vamos a predicar y enseñar la palabra de Dios y que la gente la escuche en las bancas hasta que nos muramos. Seguramente de hambre. Si reducimos eso solamente a un relato moral, llegamos a un punto en que diremos, ¿quién necesita comer? Esto solamente se trata acerca de la enseñanza. Y también, en términos de la imaginación evangélica, hay un problema. No se especifica lo que María está haciendo al estar sentada a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza. Algo está sucediendo, lo cual María pone atención. A lo que ella está muy emocionada y enfocada y todo lo demás no la distrae. Marta está distraída por muchas cosas. Jesús no hace lo que ella le pide, pero sí le define su realidad para así ponernos a todos en perspectiva. Ese es uno de nuestros problemas. Lo que queremos hacer en nuestro moralismo es decir, muy bien, no sea como Marta, sea como María. Pero nuevamente, eso solamente funciona hasta que tenemos hambre. Eso funciona hasta que alguien organiza algo. Eso funciona hasta que alguien necesite cambiar un pañal. Eso funciona hasta que la realidad se entromete y dice que vas a tener que hacer algo más que enseñar y escuchar. ¿Qué entonces está pasando aquí? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos a Jesús hablando con Marta y las palabras que utiliza son de importancia estratégica crucial. Dice que está preocupada, ansiosa, turbada por muchas cosas. Si eso no es un regaño y si es una definición de la realidad, entonces, ¿qué clase de definición debemos sacar de todo esto? Pues esta. Debemos estar muy preocupados por nuestras almas cuando estamos preocupados por muchas cosas. Y tenemos que estar alerta, como parece advertir aquí a María, tenemos que estar en alerta cuando las preocupaciones del mundo, tan reales que son y tan abrumadoras que son, que nos alejan de la preocupación más importante de todas, la cual es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué entonces vamos a hacer con esto?
Bueno, no sea que lo arruinemos leyendo ese texto y separándolo de su contexto y actuando como si esto es lo único que conocemos de María y de Marta. Porque podemos mirar más allá a lo que dice la teología bíblica, a lo que las escrituras dicen de las otras escrituras, interpretando la escritura con la otra escritura, la analogía de la fe. Creo que eso es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos al Evangelio entonces de Juan. Entonces vaya conmigo al Evangelio de Juan y mientras lo busca, usted notará que el capítulo 11, versículo 1, dice algo interesante. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Resulta que ahora no solamente hay dos hermanas, pero también hay otro hermano. Y ya no solo tenemos una aldea anónima, sino que es Betania, solo kilómetros de Jerusalén. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que la ungió el Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos a Jesús. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Note que el versículo 5 dice: y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a esta familia, amaba este hogar. Él conocía este lugar, era bienvenido en esa casa. Él y los discípulos conocían esta aldea, conocían la casa de estos seres como una casa de refugio, casa de hospitalidad, casa de amistad. Y usted conoce la historia de Lázaro. La historia de Lázaro es conocida y usted la conoce también. Lázaro muere y note que lo que sucede más adelante en el versículo 17. Rápidamente, por cuestión de tiempo, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, y escuché claramente: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y se lo dijo a María, a Marta, no a María. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y escuche lo que María, Marta. Escuche lo que Marta dice. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Quién habla así en los evangelios? Solo Pedro y Marta en los 4 evangelios. Punto. La única declaración cristológica de este tipo es ofrecida en los 4 evangelios, una vez por Pedro y otra vez por Marta. Eso tiene que erradicar su relato moral. Porque Marta aparece como la profesora de teología. No solamente ella también aparece como creyente, porque de igual manera que Pedro lo dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu. No era que Marta no estuviera escuchando. Marta dice: yo sé quién eres. Eres el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Por eso he corrido a ti. Cuando supe que mi hermano había muerto, porque por eso te llamamos, aunque Lázaro esté muerto, sabía que resucitaría en el día de tu resurrección, porque sé que estás aquí, hay una gran posibilidad de que se levante ahora mismo. Yo sé quién eres, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto. Recuerda que María había permanecido sentada en su casa cuando sabía que Jesús venía. Y cuando ella escuchó: el maestro está aquí y te llama, tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola
Cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es una confesión de fe también. María sabía que Él era el Hijo de Dios y sabía que si Él hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto, al menos así lo ve ella. Cuando Jesús la vio llorando y los judíos vinieron a ella, llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, la hermana de que había muerto, dijo: Señor, ya huele mal, ¿por qué hace 4 días que murió? Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Note el capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que a Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho dinero, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Qué va a hacer entonces con su relato moral? ¿Al fin qué? ¿Tenemos que ser como María o como Marta? ¿O tenemos que ser Marta, María? ¿Cuánta más María o cuánto menos Marta? ¿En qué proporción? ¿En qué contexto? Pero todo el supuesto relato moral se va a la borda porque simplemente no lo es. De hecho, es mucho más complejo de lo que aparenta. Y aquí tiene un texto pequeño, pero cuando está cargado de suma importancia. Como dije antes, los dos tipos de personalidad continúan. Cuando llega Juan 12 y se le sirve a Jesús, ¿quién es la que sirve? Marta. ¿Acaso es un accidente literario? ¿O qué si el Espíritu nos muestra que he aquí Marta haciendo lo que Marta está llamada a hacer? La misma Marta que dijo: yo sé quién eres tú, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también está María, siempre como ella es. He aquí está preparando a Jesús, ungiéndolo antes de su muerte. ¿Quién está haciendo lo correcto? ¿María? ¿Marta? ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo que aprendemos es que la escritura es más compleja de lo que aparenta. No porque sea una adivinanza escondida o un rompecabezas complicado, no. Porque sí nos requiere que la estudiemos con más ánimo para poder leer el texto con la interpretación de la totalidad de la escritura, entendiendo el fluir de la historia bíblica y teniendo mucho cuidado de no malinterpretar la supuesta simpleza del texto con lo que el texto realmente está diciendo. Entonces vayamos de vuelta a Lucas 10. Jesús, en respuesta a lo que Marta dice y hace: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una cosa sola es necesaria. Ahora bien, ¿qué es lo que Marta no está haciendo que es necesario? ¿Qué es lo que María está haciendo que sí es bueno? No es solo que esté sentada a los pies de Jesús. Eso no es todo lo que el texto nos dice. El texto nos dice que ella está sentada a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Entonces parece que todo eso se trata acerca de la enseñanza, de poner atención a la enseñanza.
Esa es otra señal sobre la prioridad de la enseñanza y la predicación en la iglesia cristiana. Martín Lutero dejó claro en la Reforma al declarar que la primera marca de la iglesia en la enseñanza correcta de la palabra de Dios, donde se encuentra es llamada iglesia y donde no se encuentra no sé cómo se llama. Cualquier cosa que se llame no es una iglesia. Es lo único necesario. Y necesario en este contexto denota prioridad. No es solamente claro en el contexto de Lucas 10, sino también en Juan 11 y 12. El hecho de que hay muchas cosas que estamos llamados a hacer, muchas preocupaciones que son legítimas, pero para la iglesia del Señor Jesucristo, para los discípulos del Señor Jesucristo, hay una cosa la cual necesitamos para vivir. Y esa es la enseñanza de Cristo, la predicación de la palabra. Pero Jesús está reprendiendo a Marta, aún teniendo otras preocupaciones, turbada por esas cosas, ansiosas por esas cosas. Si solamente vamos a enseñar y que la gente se siente y escuche, vamos entonces a tener lo que se llama reuniones alargadas. Y ha habido cristianos en la historia quienes han tomado interpretaciones extremistas fuera de contexto y han hecho cosas radicalmente erróneas a causa de esas representaciones muy radicales. Ahora bien, lo que tenemos aquí es Jesús diciéndole a Marta, tú estás turbada por muchos preparativos, María solo por una cosa. Y luego más adelante continúa diciendo, María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Escoger la parte buena, ¿qué es eso? Es interesante que esta palabra parte o porción, cuando aparece una y otra vez, siempre denota porción de comida. Es una porción que se necesita, es esa clase de palabra que se encuentra en los salmos cuando el salmista ora por porción. Es el mismo lenguaje que el Señor Jesús, hablando de parte de los profetas, dice que Israel es mi porción. Esta es la elección que hace María. Ella escoge la buena parte. ¿Y qué ha escogido? Ha escogido sentarse a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. María ha escogido la buena parte. Evidentemente tenemos que aprender de esto y saber que hay un sistema de prioridades en el reino. Y esas prioridades no pueden ser reducidas a un mero relato de moralidad, sino que tiene que formar nuestro entendimiento del discipulado, debe formar nuestro entendimiento del ministerio, porque seamos honestos para admitir que esta sala es una reunión de predicadores y pensemos cuánto en realidad nos damos a nosotros a la predicación. En un sentido, leer ese contexto y ese texto es escuchar a Jesús decirnos que estamos turbados por muchos preparativos. Y sí que lo estamos, somos seres humanos de carne y hueso, estamos turbados con muchas cosas. Y en efecto, los miembros de nuestra congregación también deben estar preocupados con muchas cosas. Y hay muchas cosas que la gente espera de nosotros. Sí que hay muchas cosas difíciles que tenemos que lidiar. Y esas cosas son cosas que sabemos que se tienen que hacer. Y usted sabe que usted es arrogante cuando sabe que las cosas que le piden que se tienen que hacer, pero usted no las hace porque no quiere que la gente los arruine. Usted se ha quemado muchas veces en el ministerio. Si vale la pena hacerlo, hagámoslo. De pronto se percata que lo que no se está haciendo es prestarle atención a la predicación. Ahora, si tenemos un problema, porque ¿cómo será que como individuos nos podemos dar cuenta? Si volvemos este texto en un texto moral, tratando de descifrar cuánto soy María o Marta, de cómo unos días me siento más Marta o más María, de pronto habrán más días que termino siendo más como Marta. Si debo leer de forma individual, entonces es cuando el problema se incrementa, porque no hay manera de resolver ese asunto de manera individual. Eso es acerca de la iglesia. ¿Sabe? La única manera de resolver esto es que cuando se nos da un sistema de prioridad como el de aquí, no se nos da una exclusión. Muy bien, entonces, para entender e interpretar este texto, entonces debemos ir al libro de Hechos, Hechos 6. Para aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una mujer
de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatenidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar la tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y nos escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, y a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ahora bien, cuando leemos Hechos 6 nos damos cuenta de que en realidad hay una prioridad. El apóstol admitía: no podemos estar distraídos por muchas cosas. Pero ojo que no dijo que no era importante. Ellos no dijeron que olvidáramos el resto. Lo que sí dijeron es que se iban a dedicar a la oración y a la palabra. Pero lo otro también se tenía que cuidar. Entonces esto es lo que el Espíritu quiere que hagamos: apartar a aquellos quienes son reconocidos por la congregación para realizar esta responsabilidad, los que tendrán el ministerio de diáconos. Y eso tuvo sentido. Los apóstoles entonces se enfocaron al ministerio de la oración y la palabra. No dijeron: ¿qué clase de cristiano de bajo rango podemos encontrar que haga estas tareas que no son dignas de nuestra atención? Ni tampoco dijeron, mientras se reunían junto con los apóstoles, que si les entreguemos esta función a la gente, todo se va a arruinar o se va a pudrir. ¿Cómo no queremos esto entonces? Como que va a tocar dividir nuestra vida entre oración, predicación y otras cosas porque no queremos que la gente lo arruine o no queremos fallarle a Dios. Oración, predicación y otras cositas. No, lo que hicieron es darle la atención singular a la predicación a aquellos que se les había dado la tarea, la iglesia. Tiene que llamar entonces a quienes tienen otra clase de dones para coordinar una serie de prioridades, para darle cuidado porque todas requieren fidelidad. Eso ayuda. Pero quizás debemos mirar a otra parte. Vaya a Juan capítulo 6. Allí encontramos a Jesús reprendiendo a quienes vinieron a buscarlo un día después de la alimentación a los 5,000. Jesús le respondió: en verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y ya se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Sabe? Uno de nuestros problemas con nuestra lectura de Lucas 10 es que nos detenemos muy temprano. Nos detenemos incluso cuando Jesús dice que María ha escogido la buena parte. Pero tenemos que matizar que a veces nos toca leer un texto en reversa para asegurarnos que lo que entendemos en su totalidad esté bien. Note las últimas palabras de Jesús: la cual no le será quitada. Jesús le dijo a Marta que estaba turbada con muchas cosas, pero no con lo más importante. Ese sistema de prioridades es muy importante. Pero eso no quiere decir que Jesús esté desechando aquellas cosas que no son consideradas mundanas, o que esas ciertas responsabilidades no sean dignas de nuestra atención cristiana. Pero Jesús dice que son dignas de su atención. Él se sentó en la mesa que estaba servida. Él se deleitó con la cena que Marta hizo en su honor, en aquella aldea de Betania, a 2 millas de Jerusalén. Él vino a esta casa y fue bienvenido en esta, y lo cuidaron. Pero esa no es la razón por la cual Él vino. Él vino para que nosotros tuviéramos vida y la que la tengamos en abundancia. Marta lo sabe y es por eso que cuando ella hace su confesión sobre Él dice: sé quién eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo sé por qué estás aquí. No viniste aquí para alimentar. Viniste aquí a dar alimento a otros. Viniste aquí a hacer el pan de vida. María escogió la buena parte, la buena porción, y en este caso es lo que Jesús
Es lo que se tiene que hacer. Jesús vino para que viviera, enseñase, muriera, resucitase, para que salvara. Jesús hablaría de manera similar cuando dice, aun cuando María me ha ungido, hay otras preocupaciones. Preocupaciones tan fuertes, tan necesarias, que las menciona en el Sermón del Monte. Tan necesarias que dice que secundaría el amor por Dios, o de manera segunda, está el amor al prójimo después del amor a Dios. Él dijo que los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo estaré por un rato. María escogió la buena parte, se olvidó de todo lo demás para darle atención exclusiva a la enseñanza. Marta, sin embargo, no es reprendida. Pero la realidad sí se les definía en este contexto cuando dice no solamente que María ha escogido la buena parte, pero cuando dice que no se le será quitada. ¿Sabe? Eso sí nos ayuda a entender de qué se trata este contexto. Cuando lo leemos al reverso, nos preguntamos, ¿qué será aquella cosa que no se puede quitar de ella o de nosotros? Al final del día, ¿qué no se nos puede quitar? La salvación no se nos puede quitar. Las bendiciones que vienen atrás del Evangelio no se pueden quitar. Pero parece que mientras el énfasis se centra en la enseñanza de Jesús, que la palabra que se nos predica, que está en nuestros corazones, no se nos puede quitar. No se nos puede quitar. Jesús mismo lo enseñó y no será quitado de ellos. Es lo que haría usted al quedarse en el ministerio, en el púlpito. Porque incluso cuando muchas otras cosas son dignas de nuestra atención, muchas cosas que demandan fidelidad cristiana, muchas cosas que son necesarias para lo necesario suceda, por eso es que es crucial que los diáconos operen fielmente para que así el ministerio de la palabra continúe. Pero la prioridad es la siguiente, que una haga lo necesario para que la otra siempre continúe. En términos de nuestro entendimiento de este texto, es que esto es lo que nos debe mantener en esa tarea, porque esto es lo que es únicamente necesario, aun cuando es más fácil distraernos con muchas cosas. Aun cuando sepamos que no son tan importantes, sabemos que nunca serán igual de importantes a la predicación de la palabra. Esto es algo que debemos comunicarle a nuestros hijos y a nuestros miembros de la iglesia. Es por eso que la conversación que tuve más atrás, yo dije, cuando uno va a una iglesia, uno sabe qué congregación está acostumbrada a la enseñanza de la palabra. Cuando usted se pone de pie, usted nota inmediatamente que están listas para lo único que es necesario. Y si no lo están, será porque el predicador jamás les aclaró que eso es lo único que es necesario. Y de pronto no es que el predicador no lo haya dicho, quizás es más porque el predicador no lo demuestra. Porque el predicador que lo demuestra a través de su vida, su devoción y su ejemplo, y sabe cuál es lo más necesario, bueno, eso le inculcará un hambre y una expectativa y una demanda a lo que es más necesario. Y dirán que ellos no han venido a ser entretenidos o emocionados, no han venido por un show, sino que han venido por una palabra para sobrevivir. Han venido para escuchar al Dios único y vivo, y ese es su trabajo predicador. Por eso es que usted está aquí. Lo único necesario. Ahora bien, hay otra gente que también está aquí cuidando a los bebés, hay otra gente maniobrando con ciertos equipos para que usted me pueda escuchar. Pero todo el punto es que queremos escuchar a Dios. Así que póngase de pie, abra el libro, lea allí y explíquelo. Eso es lo único necesario. Si observa iglesias que no hace eso, usted estará observando una iglesia que no sigue a Cristo porque no fue Marta o María a la que nos dicen lo que es únicamente necesario. Es Jesús que le dice a usted que es lo único necesario. Y de nuevo, esto es un relato de moralidad en el cual deducimos si tenemos que ser Marta o María. Lo que sí es verdad es que la iglesia necesita muchas más Martas para demostrar la prioridad de María, mientras se escucha la enseñanza de la palabra. Es la enseñanza de la palabra lo que es importante aquí. María es un ejemplo de lo que es entender esa prioridad, pero para los predicadores la orden es que dejemos todo atrás de tal modo que hagamos primordial la predicación de la palabra. Fielmente a predicar, fielmente a enseñar. La promesa de todo
Esto llega al final cuando Jesús dice que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted, predicador, será quitado de su congregación. ¿Qué les quedará? ¿Van a poner su portarretrato en la pared? Quizás. ¿Alguien les recordará? De pronto. Muchos de ustedes me han escuchado decir esto, pero una vez que lo escuché, nunca jamás lo olvidaré. Una vez escuché a un predicador afroamericano de cierta edad predicándole a jóvenes predicadores y les dijo, en el día que ustedes se mueran de ancianos, los vestirán, los arreglarán, los pondrán en un ataúd, los enterrarán para luego irse a la iglesia a comer ensalada de papa. Y eso es absolutamente cierto. Porque Marta estará cocinando la ensalada de papa mientras alguien lo estará poniendo en el ataúd. Entonces, ¿qué queda? En serio, ¿qué queda? ¿Quiere que alguien señale un par de edificios que usted construyó en su ministerio? ¿Quiere que alguien señale las estadísticas que dejó en su ministerio? ¿Quiere que hablen de los programas que usted comenzó en su ministerio? ¿O quiere que hablen de que cómo crecieron espiritualmente y recibieron la sangre del Cordero, que crecieron nutriéndose con la palabra que usted predicó? Los que fueron conformados a la imagen de Cristo por la predicación de la palabra. Eso es lo que queremos. Para eso estamos aquí. Eso es lo necesario. Es la buena parte. Y lo que la hace tan buena es el hecho de que no será quitada. Hace un tiempo estaba hablando con un estudiante de seminario y le pregunté qué estaba haciendo, cuál era su ministerio. Y él me dijo que le estaba predicando a 2 casas de ancianos. Yo hice eso como seminarista y muchos de ustedes también seguro lo habrán hecho. Saben cómo es, así que le pregunté, ¿cómo te está yendo? Y él dijo, honestamente, muchos de ellos no están conscientes ni siquiera de lo que están diciendo, lo que está sucediendo. Entonces le pregunté, ¿qué hace entonces? Yo leo mucha escritura y veo cómo comienzan a vocalizar las palabras. Y me dijo, ¿y cantamos himnos cuando ni siquiera saben su propio nombre? Pero saben la letra de los himnos. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra, que como toda palabra de tu escritura se vivifica y nos captura, nos exhorta, nos exanima y no nos dejará ir. Padre, seamos siempre escogiendo la buena parte, honremos siempre el llamado y descansemos el entendimiento que lo que María escogió nunca le será quitada. Amén.